La Colombia es una agrupación que tiene un tinte relacionado con las músicas del mundo y hablamos de la Colombia porque es una mixtura, o sea, es una mezcla de sensaciones, de lo que somos nosotros como folclore, pero también lo que somos como idiosincrasia. Entonces por eso tenemos mucho folclore, pero también conectados con todo el mundo, lo creativo, vamos a escuchar cositas del oriente, blues, pero siempre muy conectados con nuestras raíces.
los hijos del sol, somos los hijos del sol, somos los hijos del sol, somos los hijos del sol. Mario Alejandro Puentes, soy licenciado en música de la Universidad de Antioquia, actualmente docente de música. Bueno, mi proceso empezó como en la adolescencia, entre los 14 y los 15 años, básicamente en el colegio. Llevaron unas clases de guitarra, me interesó y de ahí hice clic, por así decirlo, y empecé a buscar más y por cosas del destino llegué a la estudiantina de Río Negro, cuerdas urbanas, que ahí fue como donde empecé como una formación real en la música. Me apasionó cada vez más las músicas colombianas, la guitarra, tanto así que llegó el punto en que decidí estudiar música, licenciatura en música, y bueno, todo fue un mar de coincidencias, de búsquedas, hasta este punto pues que ya he avanzado a un lugar donde quiero seguir investigando, buscando, pero que me siento muy bien con lo que he hecho a través de mi proyecto de vida con la música. ¿A qué suena la Colombia? Cuando nosotros grabamos Escuchar con otros ojos, que es nuestro álbum, sintetizamos un poco de todo el sentir nuestro. Entonces suena a bambuco, suena a pasillo, suena a joropo, pero también suena a blues, también suena a músicas de la India, que de pronto también por mis viajes por estas tierras nos trajimos cosas de ese entorno e incluso algunos instrumentos de allí. Y sobre todo, digamos que suena a provocar al otro a que escuche algo diferente. Por eso hablamos de escuchar con otros ojos. Bueno, la Colombia tiene una trayectoria de un poco más de 5 años. Digamos que el proceso se deriva de algunas actividades relacionadas con la Casa de la Cultura de Río Negro, con mis estudiantes, y que luego se fue transformando en un proyecto más definido, como con un enfoque más profesional, por así decirlo, y comenzamos a hacer la carrera y hace 2 años grabamos nuestro primer álbum y bueno, y aquí estamos rodando todavía. 1, 2, 3, va.
Dentro de nuestras búsquedas hemos estado conectados con ciertas cosas, digamos, de espiritualidad, de crecimiento personal, y he tenido la oportunidad de estar varias veces en India y, digamos, finalmente uno resulta haciendo música también de todo lo que lo toca. Entonces, de estos viajes traje instrumentos, aprendí algo de música de allí, tocando con músicos de este entorno, y he compuesto algunas obras, y siempre dentro de la Colombia ha habido como una gotica de aires orientales en nuestra música. Inicialmente muchas de las obras las compuse yo, pero digamos en la última fase de la Colombia, los últimos 2 años, todos los integrantes, que muchos de ellos son licenciados en música, músicos profesionales, ya han incorporado todo esto. Aún así seguimos colocándole ese toque. Pues de hecho yo empecé a estudiar ingeniería química, hice como un semestre, y en esa medida me di cuenta precisamente que lo que quería era hacer música. Me apasionan muchas otras cosas, la escritura, me apasiona pues el conocimiento en general, pero lo que realmente me ha llenado hasta este momento es la música. Aunque trabajo en el tema social, por así decirlo, en el activismo, también es una motivación bien fuerte, pero hasta el punto la música es lo que más mueve mi vida en este momento. Es muy importante entender que lo cultural es un entramado muy fuerte, donde está desde la música hasta las relaciones sociales. Digamos, uno constantemente está escuchando música, uno está comiendo, compartiendo, uno hace un sinfín de actividades en torno a eso que llamamos cultura. Y precisamente la música tiene que ver mucho porque nos conecta, porque nos hace generar reflexiones, y en esa medida he visto la importancia de la música en los procesos pedagógicos y esto de la defensa del territorio, de hablar de una construcción social donde nos respetemos el medio ambiente, y la música tiene esa posibilidad de conectarnos y de sensibilizarnos para hablar mejor de estos temas. He venido de tierras muy lejanas para enseñaros una cosa. Ya no habrán más dioses, solo tendrás un solo Dios. Bienvenido a esto que se llama Nuestras Indias.
tenemos valores muy similares, ¿cierto? No sé, de solidaridad, de servicio al entorno, de identificarnos con el otro, tenemos luchas en común, digamos, dentro de lo social, buscando cosas de, no sé, que nos conectan con el otro, ¿cierto? Vivimos mucho lo social, pero finalmente no es como que, bueno, la Colombia promueve una ideología, ¿cierto? Somos como muy tranquilos y hacia adentro lo vivimos muy fuerte y tratamos que nuestra música finalmente traiga una reflexión que te lleve a pensar. Buscamos mucho la interacción siempre que tocamos, involucrando a nuestro público. Desde niños hasta adultos lo disfrutan. Digamos que en los últimos tiempos diríamos que nuestro público se podría mover como en una franja de personas entre, no sé, los 18 y los 40 más o menos, son como las personas más activas, aunque por ciertos referentes de las músicas de cuerdas, hay gente que le apasiona ver una bandola. Un adulto dice, wow, qué rico ver a un joven tocando la bandola, me encanta la lira, o ese bambuco, qué hermoso. El Oriente tiene una particularidad muy bella y es que actualmente podemos decir que la semilla está floreciendo. Por eso se habla pues de la juventud del Oriente y de todos esos procesos juveniles que ahora se conectan en torno a lo cultural, lo musical, la defensa y el accionar por el territorio, y tiene que ver con las búsquedas que hay en esos territorios, y es de reconocerse, ¿cierto? De buscarse, y ahí es donde nos encontramos los jóvenes hablando de, si estás en Marinilla, tus problemas me importan, y también las soluciones que puedes aportar a ese territorio, pero también en Río Negro, en el Carmen. Entonces se ha consolidado y se está consolidando cada vez más una red de apoyo muy importante en colectivos sociales, en colectivos musicales, que a poquito va dando frutos y que actualmente tiene fuerza en la medida de que los jóvenes creen en eso, creen en que hay que hacer valer como sus derechos y valer los derechos de todas y todos en el territorio del oriente de Antioquia. Hola a todos, ¿cómo vamos? Bueno, estamos a muchos kilómetros de distancia, pero también a un clic de cercanía. Nos encanta estar compartiendo con ustedes. Bueno, este tema habla de algunas cosas diferentes y va dedicado para aquellos que creen en lo invisible, lo que está un poco más allá, el Saki.
ahí está el punto que te decía recién con ponernos a la par, que conocer esas apreciaciones. Digamos, la Colombia ha venido entendiendo esto de, por ejemplo, mezclar los sonidos tradicionales o más antiguos con los modernos, porque es innegable que como está avanzando el mundo, la ciudad y el campo se están uniendo, lo moderno y lo antiguo también se conjugan. Lo que hay que entender y hay que tener muy en cuenta es que esos hechos positivos tienen que ser mayores que los negativos, ¿cierto? No puede ser que la entrada de la ciudad a los campos lo que haga es acabar con esta cultura campesina o con las músicas que ahí habitan, con todos esos espacios. Muy bien hablar de las posibilidades que genera, digamos, ya en la producción agrícola, por ejemplo, los medios de producción, es decir, que la ciudad aporta con cómo sacar mejor el producto, lo mismo que en lo musical, cómo podemos llegar a otras latitudes sin esperar a que tengamos que hacer un montón de viajes, sino que podamos aprender de lo que está pasando en el mundo, pero que eso no nos silencie como tal la raíz, que no nos acabe como tal la cultura. Bueno, el conjunto instrumental La Colombia comenzó así, siendo el conjunto instrumental. Luego acuñamos la Colombia World Music. Inicialmente no teníamos letras, más bien como una especie de poemas incrustados en los temas, y en los últimos tiempos hemos comenzado a hacer algunas experimentaciones con cantantes, en su mayoría mujeres, que invitamos para acompañarnos, y en este último álbum que estamos componiendo, que se llama Nuestras Indias, sí hay una predominancia de temas vocales, y estas letras, bueno, son muy variadas. Hay uno de nuestros temas que se llama Changó, y hace alusión a este tema de los orishas y esas ideologías, y tomamos un poema y lo musicalizamos. Bueno, hemos estado pues como en eso. Hay otra canción que se llama Sabisuena, que nos habla de lo que pasó en la pandemia y de cómo habitábamos la cocina, cómo la cocina se volvió un mundo. Entonces, y cómo todo suena en la cocina, ¿cierto? Abrimos la llave, prendemos el fogón, las cosas que se cocinan, pero también lo que se cocina en ese espacio es la familia, el encuentro, el cuidar del otro, sazonamos con un montón de cosas. Entonces, muchos memes salían, bueno, no hemos hecho sino lavar trastes en la pandemia, pero también ese lavar trastes porque estamos juntos, estamos compartiendo, estamos conectados. Es un abrigo, es un refugio, entonces en torno a eso también giran nuestras letras. Somos la Colombia World Music porque creemos en la posibilidad de escuchar, sentir, saborear diferentes colores, olores, sonidos. Podemos migrar de un pasillo, de un bambuco, de una cumbia, a sonidos un poquito más orientales, hindús, árabes, y en esta oportunidad queremos hacer un blues muy sentido, que nos lleva a pensar, a viajar, a sentir esa cadencia de los lugares más hacia el norte, pero que han llegado con el color de la piel a todos los lugares del mundo.
Bueno, desde la Colombia y en el oriente como tal hay muchos procesos y bandas y movimientos que le apuestan a reivindicar otras sonoridades, no como lo comercial, ¿cierto? No porque estemos en contra totalmente, porque no es el hecho, es entender que hay otras posibilidades, que creemos que hay otras posibilidades de narrar el mundo, de narrar el territorio que habitamos, de sonarlo, de escuchar sus sonidos de otra manera, y en esa medida el hacer frente es más posicionar que existimos, ¿cierto? Es una posibilidad de existencia. Los sonidos que hacemos es mostrarle al mundo que hay unas visiones bien interesantes que deberían ser escuchadas, y no solo esas que, digamos, ya están bajo tantos parámetros y que nos dicen esto es lo que hay que escuchar y ya hay que llegar al coro antes de los 40 segundos, bla, bla, bla. Un montón de cuestiones que digamos, pueden de alguna manera sí cooptar la creatividad o ciertos factores que hacen rica o interesante la música. En nuestro caso, pues la Colombia, vemos la posibilidad de crear y sentir en la medida de lo que somos y hemos vivido y experimentado. Y la gente que nos recibe como tal, vemos que también lo siente. Entonces, en esa medida, esa resistencia que le hacemos como al aparato comercial que hay en este momento es por la receptividad, porque hay gente que nos escucha y nos sentimos bien haciendo estas músicas o este proceso musical. La Colombia tiene como una base del trío andino colombiano, el tiple, la bandola y la guitarra. En el tiple está Andrés Felipe Ortega, él es licenciado en música y es nuestro tiplista y también charanguista. Digamos que es cada uno con un talento muy específico y con unas habilidades en estos instrumentos. En la bandola está John Alejandro, que aunque es abogado, su familia es de descendencia de músicos, de bandolistas, de tiplistas, entonces es este integrante que lleva la música de esa manera, que la lleva en la sangre y donde el oído, pues todas sus habilidades son tremendas. Mario Alejandro Puentes en la guitarra, que es licenciado en música, docente, también compositor, y que toca la guitarra acústica. En algún momento pensamos en la eléctrica, pero es como, bueno, es como un rockstar tocando su guitarra acústica. Tenemos en la batería Alejandro Zuluaga, que está terminando su licenciatura con énfasis en percusión, y también docente, recientemente ha compuesto también algo para la Colombia, y que hace ese mix como entre la batería, pero también la percusión con el cajón y buscando como todo ese complemento para la banda. Y bueno, ya yo interpreto el bajo eléctrico. Cuenta la historia que esa noche el rey Barat salió de su palacio. Iba más decidido que nunca, así como muchos de nosotros, en búsqueda de respuestas. Él dijo que podía dominar todo lo que quisiera, su reino, sus deseos, incluso su mente. Por eso, él se prometió a sí mismo y juró que si no lo lograba, se quemaría a sí mismo. Cuentan los habitantes del reino que esa noche hubo un gran incendio.
descubierto un secreto. El amor no es una gota de rocío, es una chispa de fuego.